Ser minero. Nos vamos ahora hasta Sabero, hasta su Museo de la Siderurgia y de la Minería. Roberto Fernández es su director y nuestro colaborador aquí en Hoy por Hoy León. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenos días. Vamos a seguir hablando hoy de oficios olvidados. Bueno, pues sí, mira, ahora que lo dices... algo de eso tiene también, ¿no? Sí, enlazando un poco con la exposición que tenemos dedicada a oficios olvidados, pues sí, mira, vamos a hacer como venimos haciendo de vez en cuando, ¿no? Que nos ponemos el mono de trabajo y acompañamos a algún minero para que nos cuente, ¿no? Su profesión o su oficio, como decías tú. En esta ocasión vamos a hablar de dos profesiones que igual, bueno, no suenan mucho a nuestros oyentes, porque yo creo que la gente está más acostumbrada pues a palabras como picador o como entibador, pero estos oficios de los que hablamos hoy son también muy importantes, son el trabajo de caminero y el trabajo de tubero, y bueno, pues para hablar de ellas tenemos como invitado a Mauri, le trato así con familiaridad porque bueno, Mauri es buen amigo, buen colaborador del museo desde hace años, él es miembro del Club de Entibadores Palentinos, que es un grupo de mineros que ya están jubilados de la cuenca de Guardo Velilla y de Valderrueda, y bueno, como saben nuestros oyentes, porque hemos hablado de ellos en otras ocasiones, se dedican desde hace muchos años pues a realizar actividades de divulgación del trabajo en la mina, y entre ellas pues hacen con nosotros exposiciones temporales como esa de la que hablábamos antes, de Oficios Olvidados, un grupo estupendo, al que estamos muy agradecidos, y hoy contamos con Mauri para hablar precisamente de eso, de camineros y de tuberos. Muy bien, Mauri Díez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Bueno, sois bien activos, en el Club de Entibadores Palentinos. Muchos. Es una cosa para no olvidar el oficio que tuvimos, más que nada. Bueno, está muy bien, claro, que también buena parte de esa actividad os lleve por aquí, ¿no? Por nuestra provincia, por León y por Sabero. Bueno, entonces vamos de alguna manera a rememorar, ¿no? Porque al final la minería era o es un trabajo colectivo, un trabajo en equipo, en el que es muy importante la labor individual que va desarrollando, ¿no? Cada uno de los trabajadores. Parece que como que nos quedamos mucho con algunos puestos muy emblemáticos, muy icónicos, el picador, el barrenista, en fin, pero hay muchas más funciones, ¿no? en la mina. Sí, hay muchas. Y sin ellas, pues el picador o el barrenista como que no estarían. Claro. Porque todo lo que pique un picador, todo el escombro del barrenista, todo lo que haga, todos los avances y todo el material, pues va por los vagones, por la vía. Oye, ya más moderno se cambió mucho a cintas y tal, pero bueno, la vía ha sido primordial. Y el aire comprimido también, claro. Por ejemplo, ¿cuál es la labor de un caminero? La labor de un caminero en un principio ponía la vía a corte. Todos los cortes ponía la vía y hacía las curvas, y luego mantenía que toda esa vía de todas las galerías y de todo lo que le correspondía a él pues estaría en perfecto estado de funcionamiento para que los trenes sacaran todo el material, tanto el carbón como el escombro, y metieran tanto el material de los cuadros, la misma vía y todo a los cortes y a los picadores, toda la madera. Claro, es muy primordial. La vía ha sido pues como las venas del cuerpo. Hay que llevar todo a todos los sitios y se hacía mediante vagones y carras y todo, depende del material que llevarías, claro. Qué gráfica esta metáfora que emplea Mauri, Roberto. Pues sí, es verdad. Pues se puede decir que bueno, las galerías son un poco las venas de la mina, y los encargados de tener esas galerías en forma, ¿no? Limpias, ordenadas, con las vías bien preparadas, pues fíjate, son los camineros, son los que limpian el colesterol de esas venas de esas venas de la mina. Sí. Y Mauri, ¿qué herramientas usabais los camineros en la mina para estas cosas que nos... Bueno, el caminero usaba muchas herramientas, claro. El caminero tenía desde una sierra de mano, de hierro, al gato de curvar, la barra, el pico, el hacha, la maza, o sea, la pala, o sea, tajadera. O sea, la herramienta del caminero era muy amplia, muy amplia. Claro. Y era un, supongo que un esfuerzo físico necesitaríais, estar en buena forma, ¿no? Porque eso requiere un esfuerzo físico. Sí, no. Y también la mucha masa habilidad, pesaba ¿no? mucho ya, de por sí. Usábamos la masa grande, nosotros no usábamos la masa pequeña, masa de 5 kilos, claro. Ajá. Y luego los gatos de curvar, pues eran pesados y tal. Entonces, claro, todo eso influía mucho en el trabajo, claro.
y aparte del esfuerzo físico, supongo que también mucha habilidad, ¿no? Porque una vía mal puesta puede llegar a ser peligrosa. Sí, hombre. La vía tenía que estar bien puesta, las curvas bien dadas y todo en perfecto funcionamiento, claro. Sí, ¿Y eso lo hacíais vosotros por vuestra cuenta? Bueno, me refiero, ¿había algún papel de los topógrafos, de ingenieros o alguien que os fueran guiando, o era un poco más bien el saber hacer el trabajo y...? Las guías y todo las llevaba los cortes. Cada corte pues iba siguiendo una capa o siguiendo por las directrices de un ingeniero, y nosotros luego íbamos, poníamos el hierro, dábamos las curvas que había que torcer y todo, pero nosotros realmente lo que seguíamos era la galería, la que hacía el barrenista. Y este era un trabajo, como bueno, a veces vemos en la mina, ¿no?, que siempre se habla por parejas y tal. ¿Era un trabajo individual, era un trabajo en equipo? ¿Erais muchos? ¿Cómo se organizaba un poco esa tarea del caminero? Bueno, el caminero en sí era el caminero y ayudante. Luego ya más adelante, aquí ya llegando más a tiempos más modernos, pues el ayudante desapareció porque se encargaba, hacía labores de caminero en otros grupos o en otros sitios, porque o no querían meter más camineros o más personal, y entonces, claro, nosotros nos solapábamos con el tubero y hacíamos las labores entre el tubero y el caminero. Al fin y al cabo éramos dos, o nos tendríamos que dividir. Si la labor era en dos sitios distintos, pues te tenías que dividir, claro. ¿Y también llevabais esas vías fuera de la mina? Sí, hombre, donde había una vía, ahí tenía que estar el caminero. Nosotros también poníamos las vías exteriores, claro, en explotaciones nuevas, pues había que adaptarlas a los basculadores, y claro, a llevar vías a donde se cargaba la madera, llevar vías a donde estaba la máquina, donde se cargaba la máquina y donde se guardaba la máquina, y tendría que ir un vagón y una máquina, o bien un vagón y tirado por la mula, pues tenía que estar el caminero, claro. Uh-huh. Y ahora saltamos de oficio, porque bueno, nos quedan los tuberos. Sí. ¿En qué consiste el trabajo, el oficio del tubero? Hombre, el trabajo del tubero, pues muy esencial. El aire comprimido era el funcionamiento de toda la maquinaria que había en la minería. Y entonces, entre eso y el agua, pues meter también agua para refrigerar, y bien para regar las pegas, y bien para todo, pues el funcionamiento del aire comprimido pues era indispensable, claro. O sea, que os encargabais, digamos, por un lado del suelo, que eran las vías, y por otro casi del techo, ¿no? Porque todo estaba lleno de tuberías. Sí, de todo un poco, claro, exactamente. Los tubos, pues según iban avanzando los cortes o tal, pues había que ir poniéndole, pues, tanto la tubería de aire comprimido como la tubería de ventilación, también muy importante en este tema, claro. O sea, que esté ventilado los cortes y todo es muy importante, claro. O sea, que en una mina tiene que haber 3 tipos de tuberías, por lo que te entiendo, ¿no? Aire comprimido, ventilación y agua. Y agua, exactamente. Tanto el agua para meter como el agua para sacar. O sea, porque claro, luego las galerías, cuando son pozos ya verticales o son planos inclinados, claro, eso se llena de agua. Entonces, para poder sacar ese agua también necesitas tuberías con bombas y ir sacando el agua de plantas en plantas hasta sacarlo a la calle, claro. ¿Y qué tipo de herramientas llevabais los tuberos? Menos, ¿verdad?, que los camineros. El tubero sí, porque el tubero realmente pico, pala, pues no le hacía falta. Claro, quitando igual algún día que tendría tapada una tubería por algún derrumbe o algo, que haya habido un problema, y habría que quitar 4, pues algún poco de escombro o algo. Pero por lo general pues usaban un martillo, una grifa, unas llaves inglesas, unas llaves fijas, y un poco de minio para unir las tuberías del agua, un poco de estopa para que no le saliera el agua y hicieran bien el estanco, y luego pues tornillería, y bueno, la navaja y el palo de chopo, muy indispensable también. Eso me llamó mucho la atención cuando hicimos aquí la exposición. ¿Para qué usabais la navaja y un palo, los tuberos? Hombre, porque cuando ibas por las galerías, bien revisando vías, bien todo para hacer un mantenimiento, pues siempre una gotera o siempre un tubo que esté tocando un poste de madera o posado en el suelo o tendría una piedra encima, pues esa humedad al final termina picándoles y empiezan a haber fugas. Y claro, si tú necesitas en un corte pues muchos kilos de presión, pues al final lo que pasa es que se va marchando esa presión, claro, porque hay fugas de aire. Entonces lo que se hacía pues es afilar un palo de más o menos el tamaño del agujero que tú preveías, y con el martillo le clavabas y le dejabas clavado, se quedaba amarrado y con la humedad hinchaba y tapabas la fuga. Y era un parche. Era un parche, sí.
Hombre, cuando eran parches más grandes, pues había veces que hemos tenido que meter hasta el mango de una pala. O sea, que fíjate ya los agujeros. Bueno, un entonces trabajo. Ahí ya tienes que trincarle con un alambre, porque si no igual te le escupe, y entonces preparas buenas. Un trabajo a lo MacGyver. Esto, hablas en primera persona del plural, Mauri. ¿Tú has desempeñado los dos trabajos? Sí, he empezado los dos trabajos, sí. ¿Cuántos años a uno y cuántos años al otro? Realmente al caminero igual estuve unos 15, 16, 17 años, pero eso los últimos años era combinado con el tubero. Ajá. Porque al final nos solapamos el tubero y yo, porque yo me quedé sin ayudante, él se quedó sin ayudante, y porque cogieron otros derroteros, se embocearon. Claro, la empresa en la que trabajaba yo pues era muy grande. Entonces era una empresa que o metías camineros o metías tuberos, y al final pues se dividió un poco y nos solapábamos. Yo le ayudaba a él cuando había que poner tuberías a los cortes, cuando tal, y él me ayudaba a mí cuando había que hacer rebajes, o había que poner cambios, o cosas más pesadas. ¿Se te hacía más dura una cosa que otra, o todo parecido? Hombre, la de caminero es duro porque mueves muchos kilos, muchos pesos. El peso es increíble el que mueves, porque los raíles pesan mucho. La herramienta también es muy pesada. La de tubero, pues bueno, los tubos también son pesados, pero son un poco más livianos. Y oye, de llevarlo entre uno a llevarlo entre dos, pues siempre se viene mejor, claro. Ya. Oye, Mauri, nos ha encantado que compartas esta experiencia vital y profesional tuya aquí con nosotros y con la audiencia de Ser Minero y de Hoy por Hoy León. Así que verdaderamente agradecido. Te mando un abrazo fortísimo, Mauri. Vale, muchas gracias a vosotros. Mauri Díez, del Club de Entibadores Palentinos. Un fenómeno. Gracias también, Roberto Fernández. Ha sido un placer. Son unos cracks. Hasta el próximo lunes. Desde luego. Pero hay que agradecértelo. Llegamos a la 1 de la tarde. Ahora noticias y a la vuelta a la segunda hora de Hoy por